como comentaba antes, queremos empezar este encuentro con un vídeo de Fray Miguel, un monje del Valle de los Caídos. Tiene 26 años y lleva ya unos cuantos en el Valle, ¿no? Como monje de la misma orden de San Roberto, y queríamos aprovechar este momento donde todos estamos confinados, en todos lados del mundo, en nuestras casas, para tomar su ejemplo, tomar su testimonio y ver qué es lo que le lleva a un joven realmente a recluirse en la oración, a rezar por todos nosotros, porque eternamente agradecidos, su vida es rezar por todos nosotros. Y bueno, si no tenemos más problemas técnicos, os dejamos con el vídeo para que podamos disfrutarlo. Alejandro, ahora es cuando pones el vídeo. Dentro vídeo. Un monje es un hombre que se ha convertido radicalmente de su vida de pecado. Habiéndose encontrado con el amor misericordioso de Dios, desea abandonar por completo su antigua vida de pecado. El monje es el converso radical, el que ha experimentado la vaciedad de la vida presente comparada con la inmensidad y grandeza de Dios. El monje ha optado por dedicar su vida exclusivamente a Dios. Sin embargo, esta conversión, este cambio total de vida, es algo propio de todo cristiano. La conversión y la entrega personal de la fe son condiciones imprescindibles del bautismo cristiano. Por eso el monje no es más que un simple cristiano que desea llevar su vida cristiana hasta sus últimas consecuencias. El monje es el cristiano que solamente desea ser cristiano y nada más. Desea la pureza y simplicidad de una vida de búsqueda exclusiva del Dios que se reveló en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. La búsqueda divina del monje se focaliza en el esfuerzo ímprobo por vivir de una manera perfecta la vida nueva comenzada con el bautismo. Su tarea principal consiste en restaurar la semejanza divina del hombre perdida a causa del pecado, mediante la lucha ascética, el dominio de sí, la adquisición paciente de las virtudes, pero sobre todo el amor a Dios y al prójimo. Es así como el monje se hace violencia por construir el reino de Dios en sí mismo. Su vida es dura y exigente, porque le exige de manera necesaria la entrega total, sin reserva alguna, de toda su persona. Pero al mismo tiempo es segura, es dichosa, es feliz, porque Dios le asegura su victoria con la gracia de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo, y le garantiza el cumplimiento de su promesa, la promesa de llevarlo hasta la tierra prometida, que para el monje es en esta vida la perfecta paz y la contemplación bienaventurada en este mundo. Pero debe decirse que toda práctica ascética y virtuosa tiene como objetivo primero la contemplación de los misterios divinos. El monje desea purificarse interiormente lo más posible para dejar tan solo lugar a la gracia divina que le conduzca a contemplar a Dios, que es el único objeto deseable de ver, de oír, de gustar, desear, amar. En la historia y tradición de los monjes se puede observar que siempre se han puesto ciertos medios humanos para poder vivir eficazmente la vida monástica. En primer lugar, el retiro del mundo es ciertamente uno de los principales. El monje desea vivir apartado de los ruidos que le distraen de la búsqueda de Dios en la oración y la lectura de la palabra divina. El silencio de la soledad es el ámbito necesario para escuchar la voz del Señor. Además, los monjes se unían para vivir en común su mismo ideal de vida contemplativa. La comunidad de monjes se hace como una pequeña iglesia donde se comunican los bienes espirituales y humanos,
muy especialmente los sacramentos, la paternidad espiritual y la caridad y la fraternidad mutuas. Finalmente, la única aspiración del monje debe ser la vida eterna, el reino de Dios definitivo, el reino de los cielos, donde podrá contemplar el rostro de Dios en toda su belleza y esplendor, alabar eternamente las maravillas que Dios ha realizado en Jesucristo, su Hijo, y por el Espíritu que de ambos procede. La visión de Dios en sí mismo, el conocimiento y el amor de la Santísima Trinidad. Podrían preguntarse muy lícitamente que si todo lo dicho por este monje es verdad, ¿cómo es que se deja grabar para que publiquen sus palabras en un lugar tan público y mundano como es Internet? Ciertamente, el monje desea el anonimato, el ocultamiento, el retiro a la soledad, al desierto, donde no haya presencia humana que le perturbe. Además, la manera que tiene el monje de contribuir a la misión de la Iglesia por predicar el Evangelio al mundo entero es por completo espiritual, misteriosa. El monje, construyendo el reino de Dios en su alma, colabora de manera misteriosa en la batalla cósmica que existe entre Dios y su Iglesia por un lado y Satán y sus demonios por el otro. Sin embargo, yo, que intento ser monje auténtico, he accedido al celo de un buen amigo laico por extender la palabra salvadora, fiado de su palabra y de su buen criterio. Bueno, hemos podido escuchar el testimonio de Fray Miguel. La verdad que es emocionante escuchar al final, ¿no? Un joven de apenas 26 años que entrega su vida completamente a la oración. Y como él decía, ¿no? Una de las responsabilidades de él como fraile, la paternidad espiritual, que es algo tan importante en la Iglesia, ¿no? Que tengamos esos padres espirituales cuya única función y cuyo único anhelo es rezar por y para nosotros, ¿no? Una de las inquietudes y de sus compromisos que hablaba era sobre todo el amor a Dios y al resto, ¿no? Cómo permea ese amor a Dios, pero para nosotros a través de la oración, que tan necesaria es a día de hoy y más en la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues con este testimonio de Fray Miguel queríamos introduciros a este momento de recogimiento, ¿no? De 5 años después de un proyecto tan largo, que ahora hablaremos de él, ¿no? No fue solo una película que habéis podido ver muchos en YouTube, en DVD, en otras plataformas, sino fueron 4 largos años de gente que no tenía ni idea qué era esto del cine, que tenían una idea que les inquietaba por dentro y dijeron, vamos con ello adelante, ¿no? Pues con esto vamos a empezar a un poco la gracia aquí, a preguntar a todos los que estamos aquí. Os recuerdo que podéis ir haciendo preguntas a través del chat. Algunas intentaremos irlas respondiendo en directo y si no, pues al final abriremos una parte para poder responder a todo el resto de preguntas. Vale, bueno, pues lo primero que queríamos plantear y bueno, aprovecho a preguntarle directamente a uno de los promotores, digamos, iniciales del proyecto, quizá quien plantó esa primera semilla de 3 mujeres rebeldes, Aleix Forcada, que fue el director. ¿Por qué estamos aquí? Y bueno, ¿por qué nos hemos decidido juntar 5 años después a hablar del proyecto?
Y bueno, yo creo que fue un proyecto muy importante para nuestras vidas, ¿no? Y de alguna manera es natural que volvamos a él, ¿no? 5 años después, para echar la vista atrás y ver todos aquellos frutos que tal vez en ese momento pues estaban empezando a brotar, ¿no? O que aún ni siquiera se veían porque la película pues todavía no había sido colgada en YouTube, no se había difundido. Y yo creo que ahora 5 años después como que todo se entiende mucho mejor, ¿no? Los planes de Dios se ven como de forma mucho más clara si miramos para atrás y vemos pues todos los frutos que ha tenido la película, el proyecto en sí, ¿no? Como decías, no es solo un producto, no es solo una película, sino que yo creo que Dios ha obrado a través de el proyecto entero. Y la película ha sido uno de los medios, pero también la amistad, ¿no? Las experiencias que hemos vivido, el testimonio que hemos dado, pues todo eso también es parte del plan de Dios, ¿no? No solo la película en sí, que obviamente pues, era el objetivo, sino todo lo que le ha rodeado. Está silenciado, Pablo. Problemas del directo. Como decía, aprovechar a saludar a todos, que ya somos 76 espectadores. Son 75 más de los que esperábamos, o sea que muchas gracias a todos. Tenemos por aquí muchos conocidos y otros grandes desconocidos que enormemente os habéis unido a la comunidad de Tres Mujeres Rebeldes, así que muchas gracias a todos por estar aquí y como decía, cualquier pregunta o inquietud que tengáis podéis irlo poniendo en el chat. Bueno, 5 años después, más de 300.000 visualizaciones en YouTube, casi 2.000 DVDs vendidos, bueno, mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Incontables mensajes a través de todas las redes sociales. La verdad que se sale de nosotros, ¿no? Una de las cosas que siempre nosotros hemos tenido por bandera es que hagamos todo lo humanamente posible y Dios se encargará del resto. Creo que fue uno de los lemas que movió el proyecto. Obviamente sacar una película adelante pues era un sueño para todos y creo que cuando hemos dejado de trabajar ha seguido este lema en marcha, ¿no? Bueno, queremos aprovechar de hacer un repaso súper rápido del proyecto para los que no conozcáis más allá de la película, que podáis entrar un poco en comunión con lo que fue Proyecto 3MR, todo lo que surgió. Así que aprovecho a preguntar a, bueno, cualquiera que queráis ir interviniendo, pero empezamos con Nicolás Aguilaniedo, que fue productor y un poco ese alma mater detrás de las cámaras que hizo un poco que fuese adelante muchas cosas, ¿no? Si nos puedes contar, Nico, un poco sobre el proyecto, cómo empezó, toda esa parte que había detrás de la película. Ok, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por estar ahí. La verdad es que esto solo es una continuación de algo que siempre nos ha sorprendido, que es el impacto que ha tenido este proyecto, que nació como un proyecto de verano de una juventud masculina, pues no sé cuántos éramos, 25 chavales, y nos habíamos quedado sin proyecto ese verano. No sabíamos si hacer algo social, si hacer algo diferente. Y pues con Aleix, que fue un poco el que sembró esa semilla a través de, o aprovechando también el libro que habíamos leído todos, pues hizo un trabajo para, si no me acuerdo mal, para la universidad, haciendo lo que sería el tráiler del libro que habíamos leído, cogiendo cortes de películas, de sitios, y eso tuvo un efecto, pues, de esto de chicos que no saben cuáles son sus límites, porque la respuesta de todos individualmente a Aleix fue, ¿y si lo hacemos? Y a partir de ahí voló, señores. A partir de ahí empezó el proyecto, juntábamos un poco de dinero, que iba a ser un presupuesto inicial de 700 euros entre todos,
grabar con una cámara reflex de alguno que le gustaba la fotografía y poco más que un proyecto quizás como un poco de duración de un campamento o algo así. Y pues bueno, pues nos fuimos liando y a través de aprender, de informarse, de moverlo también, como decía Pablo, hacerlo humanamente posible, pues empezaron a llegar a los ecos, a oídos de gente que les gustó y que quería colaborar. Desde gente como los de Sony, que nos cedieron la cámara. Luego para las grabaciones nos cedieron las veces que hizo falta todo el set de iluminación. Para que os hagáis una idea, presupuestariamente cada vez que nos las dejábamos nos ahorrábamos como 30.000 euros en lo que habría sido ese alquiler por el tiempo que nos lo dejaban. Y a base de también nosotros moverlo, pues siendo jóvenes, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué poder de convocatoria teníamos? Y se nos daba bien, pues las fiestas. Y montábamos fiestas y con ello recaudábamos dinero. Y de esa manera, a través de moverlo, de hacerlo llegar a oídos que les pudieran interesar y también dejando a Dios que enamorase esos corazones y colaboraran con nosotros, haciendo nosotros lo humanamente posible, formándonos, pidiendo ayuda, haciendo la búsqueda de dónde grabar, etcétera, pues esto fue cogiendo forma y hecho andar verdaderamente. Pero con eso respondo a tu pregunta, Pablo. Sí. Bueno, aprovechamos a preguntar a Manu Martino, que hizo el papel de San Roberto, que ahora podríamos decir que es el único que se dedica activamente a esta industria, ¿no? Tiene una productora con otros compañeros y bueno, si nos puedes contar un poco sobre ahora que estás en este mundo de manera profesional, pues un poco qué distancia hay entre lo que hacíamos, ¿no? Qué dificultades, cómo las solventamos, cómo se solventan ahora, pues si puedes entrar un poco en toda esa parte. ¿Estás muteado, Manuel? Ahí, y aprovecho perdón. para que nos cuentes también un poco cómo Dios, o sea, cómo estuvo la mano de Dios en toda esa carencia técnica o logística o no. Vale. Es una pregunta muy interesante. Podría decir que la distancia entre, ahora que vivo un poco de este mundo y lo que hacíamos, la distancia es abismal, pero sí que había algo que hacíamos antes que era muy importante y que ha marcado el cómo hacemos las cosas ahora o cómo se trabaja, ¿no? Y es el hecho del trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, y creo que mucho más importante y por lo cual funcionamos muy bien, es el trabajo en equipo y en amistad. Y eso fue un poco la base sobre la que Dios pudo construir y luego, pues todas esas carencias que teníamos, pues llenarlas, ¿no? Todas las carencias técnicas. Y la película, más allá de que esté mejor o peor a nivel técnico, es una película. O sea, es un proyecto terminado, es un proyecto que ha tenido preproducción, que ha tenido producción y ha tenido postproducción. Es un proyecto en el que ha habido departamento de cámara, ha habido departamento de luces, ha habido departamento de producción, maquillaje, vestuario. O sea, en todos los sentidos ha sido un proyecto cinematográfico completo. Y con los medios que teníamos y los pocos conocimientos que teníamos, porque hay que destacar que todos los que estábamos haciendo el proyecto en aquel momento, ninguno se dedicaba a eso, ¿no? Yo es verdad que estaba estudiando comunicación audiovisual, pero lejos de la interpretación, ¿no? O sea, nada tenía que ver con que yo fuese el actor. Aleix creo recordar que estaba estudiando historia o bellas artes. Samuel estaba haciendo enfermería. Nico no sé si estaba haciendo psicología. Es decir, que todos asumimos el rol como una tarea propia y como una misión que nos había encomendado Dios, ¿no? Y así asumimos esa responsabilidad y íbamos cumpliendo las tareas en la medida que el tiempo lo exigía, ¿no?
porque tampoco, y esto es algo muy llamativo y que a mí me ha servido como experiencia vital, Dios no habla el lenguaje de los hombres, ¿no? Entonces, Dios lo único que quiere es, o lo que nos da son oportunidades para confiar en Él, ¿no? Durante el proyecto, durante esos 4 años, vimos eso constantemente. O sea, como ha dicho Nico, siempre que había que rodar, faltaban cosas, o no teníamos dinero, o no teníamos figuración, o no teníamos la localización, pero había que rodar, ¿no? Y decíamos, bueno, pues seguimos adelante y ya aparecerá. Bueno, ya aparecerá, por supuesto, nosotros poníamos toda nuestra parte y rezábamos a San Roberto y a Dios por ello, y al final Dios ponía la mano y podíamos seguir caminando, podíamos seguir avanzando y el proyecto se iba cumpliendo. Y Dios solo nos pedía eso, confía, confía, confía. Y eso para mí ha sido una experiencia vital, tanto para arriesgarme a emprender una empresa, por supuesto con otros socios, y para sacar todos los proyectos adelante o todos los pasos que vaya dando a lo largo de mi vida, y los pasos que he estado dando de este tiempo, o sea, de ese tiempo a esta parte, han sido un poco con esas miras, ¿no? Confía en Dios, ya está, Él todo lo dispone y todo lo prevé y la providencia lo da todo. Tú confía y listo. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría preguntarle, Samuel, que estuvo, vamos, recuerdo hace, pues ya deben ser hace 9 años, a Samuel organizando y dando masterclasses sobre los diferentes equipos que entran en una producción. Samuel, que como ha dicho Manuel, es enfermero, bueno, ahora es científico, pero en aquel momento estudiaba enfermería, como de un momento a otro organizó unos PowerPoints estupendos, empezó a repartir equipos, funciones, pues vamos, si puedes entrar un poco ahí a contarnos cómo fue todo ese mundillo que te tocó. Fenomenal. A ver, no sé si se me oye bien porque tengo un poquito de problema con la conexión. ¿Se me oye bien? Sí, sí. ¿Sí? Vale, bueno, estupendo. Bueno, lo primero de todo me uno a agradecer, ¿no?, que haya tanta gente que nos está viendo hoy. Para nosotros, yo creo que ya con que hubiera 3 personas nos hubiera parecido increíble, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo en este proyecto pues puso en juego las cosas que más o menos había manejado de alguna manera, aunque fuera amateur, antes del proyecto. Y a mí me calzó ahora porque yo había hecho algo así pues para vídeos de cumpleaños o cosas así, nada excesivamente profesional. Y bueno, pues fue la cámara. También recuerdo que mi madre me enseñó a maquillar y empezaba a maquillar yo con los maquillajes que nos habían donado. Y un poco, pues yo creo que la historia de todo fue así. Entonces, bueno, me uno a la idea de que la peli, yo creo que el día del estreno fue un miedo de lo que iba a pasar, ¿no? Yo entiendo que para toda la gente fue muy sorprendente estar en un cine, pero las personas que habíamos estado trabajando en la producción así final, de toda la postproducción y demás, en el fondo se veía que eso pues no era una gran película, ¿no? Era una película menos que amateur, yo creo. Yo concretamente estuve trabajando en la banda sonora no se escuchó ese día, el volumen, Guille, que había estado trabajando con el audio ese día, tampoco se escuchó prácticamente. Pero sin embargo, yo recuerdo que con la primera parte de unos testimonios presentando la peli que pusimos, a mí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? De recordar lo que había sido todo este proyecto y pensar, bueno, es que la gracia de este proyecto no es la película. La película, bueno, pues es el resultado, mejor o peor, cuenta una historia que nos encanta y bueno, yo la veo varias veces al año, no, pero una vez al año por lo menos, yo creo que entre todos la hemos estado viendo porque rememoramos el proyecto y es una chulada, ¿no? Pero realmente lo importante fue el proyecto y fue estar tantísima gente trabajando sin saber muy bien qué hacías ahí, ¿no? Con una ilusión enorme y gente, tenemos acumulada muchísima gente que trabajó, pues eso, al hilo de tu pregunta, en cosas que nunca se había dedicado antes, ¿no? Tú, por ejemplo, Pablo, cargaste con muchísimos cables, ¿no? Que es una cosa que no habías hecho antes. Y bueno, pues todos yo creo que trabajamos de lo que en ese momento nos sentimos llamados a que podíamos aportar y si no, y esto es lo más interesante, yo creo que es uno de los testimonios más fuertes, sino a crearlo, a soñarlo, a aprenderlo y a hacerlo. Ahora mismo tenemos una oportunidad enorme y ahora con el confinamiento también está pasando, ¿no? De aprender muchísimas cosas porque basta con ponerse en YouTube o meterse en Internet
y aprender a hacer cosas que no sabíamos hacer antes. Entonces, yo creo que eso, junto a la confianza en Dios, es uno de los grandes tesoros con los que yo me quedo de este proyecto y, sin duda, pues yo creo que fue la llamada que tuvimos todos, ¿no? Lanzo una pregunta abierta para todos los que estamos aquí conectados y también los que estáis a través del chat. Os lanzo la pregunta para que podáis contestar. Muchos de vosotros que estáis en el chat también estuvisteis a lo largo del proyecto, en la película. Un recuerdo, o sea, un recuerdo con el que os quedéis de la película, un momento entrañable o algo muy impactante, no lo sé. Lanzo al aire para que tanto espectadores como aquí los que estáis hablando podáis responder. Alberico, aprovecho, Javier Otero, a que introduzcas con tu mejor recuerdo, porque si tenemos que esperar a que haya iniciativas, no, no hay recuerdo. Bueno, pues yo la verdad es que sí que es un proyecto que ha durado un tiempo, ¿no? Que fueron varios años, bueno, intermitentemente dedicándonos a esto. Entonces hay muchos recuerdos y yo creo que no somos los mismos que empezamos el proyecto que los mismos que los acabamos, ni somos los mismos ahora, digamos, ¿no? Es decir, el paso del tiempo va cambiando a las personas y claro, echas para atrás la mirada y dices, joder, sí que pues, éramos muy jóvenes, ¿no? Y con mucha ilusión y entonces te vienen muchos recuerdos muy distintos, ¿no? Si me tengo que quedar con uno, yo me quedaría con el día del estreno. Con el día del estreno, cuando estaba todo el cine Palafox lleno, hasta la bandera, toda la gente emocionada, toda la gente entendió este mensaje, que no es un mensaje nuestro en el fondo, que es un mensaje de San Roberto, ¿no? Y San Alberico y los fundadores del Cister, que a través de la novela Tres monjes rebeldes llegó a nosotros y nosotros somos parte simplemente de esa cadena que transmite ese fuego a los que ven las películas, ¿no? Entonces, cuando todo el público entendió que esto no iba tanto de la gran calidad cinematográfica, que, bueno, con los medios que teníamos yo creo que se hizo bastante bien, ni de competir así a nivel internacional, ni muchísimo menos, sino de lo que había detrás, lo que había de fondo, y comulgó con eso y se le transmitió ese mensaje, digamos. Yo me quedo con ese recuerdo, vamos, por completo, ¿no? Digamos, el terminar la película y ver a la gente emocionada, ver a la gente contenta, ver a la gente con ganas de ser mejor y de acercarse más a Dios y ser más santa, ¿no? Y haber participado, aunque sea solo un poco en eso, creo que es un recuerdo espectacular. Aparte de eso, pues bueno, hay muchos recuerdos de temas menores, pues de lo bueno es que durante todo el rodaje, o sea, vamos, para los que nos estén viendo, somos amigos todos de mucho antes, ¿no? Entonces había muchísimas bromas, muchísimo buen ambiente, muchas partidas de mus, muchas cervezas cuando descansábamos, digamos, fue una cosa, mucho trabajo también, ¿no? Una cosa muy, muy orgánica, mucha oración, mucho hora la hora. Pero sí, recuerdo hacer bromas. Había momentos que hacíamos una broma dentro de una broma y entonces la víctima eras tú, pero también eras el que hacía la broma a otro y una cosa así muy, muy, muy divertida, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esas dos cosas, con el momento del rodaje, el buen humor durante los rodajes y, por último, con la transmisión del mensaje en el día del estreno. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien más quiere compartir algún recuerdo, así que tengáis marcado. Sí, yo me apunto a recordar cosas. Yo creo que, como dice Javier Otero, la amistad durante el rodaje, ¿no? Y la actitud que salió después de eso, pues de hecho la productora no la monté solo, la monté con Aleix, la monté con Alejandro, que también participaron del proyecto, y soñamos los tres juntos, ¿no? En grande y en aportar algo a la industria audiovisual y cinematográfica en este país, ¿no? Y estamos un poco en ese camino. Entonces, la actitud de amistad, de la amistad unida por Dios, salen los grandes proyectos. Yo me quedo un poco... El estreno lo pasé un poco peor. Creo que los que nos tocó un poco el tema postproducción, Samu, Guille y tal, la opción un poco con más horror. No sé si os acordáis de esa Semana Santa, que fue una Semana Santa realmente santa, de acostarnos a las 5 de la mañana, haciendo las correcciones de color, la banda sonora, efectos de sonido, toda la historia, ¿no? Entonces yo el estreno lo pasé un poco mal. Es verdad que fue una maravilla, fue muy, muy, muy impactante, ¿no? Ver tanta gente en el cine, pero yo me quedo con los días de rodaje, que aunque eran muy esforzados y había que renunciar a muchas cosas, ¿no? Puentes, fines de semana, semanas en verano, pero siempre había un ambiente de amistad y de un proyecto común, ¿no? Que hoy en día tantas veces falta en tantos sitios un proyecto común, algo por lo que luchar.
y ahí lo había, y lo había desde la amistad. Yo también me animo a compartir algún recuerdo. Como dice Manuel, para mí el estreno fue un momento más de sufrimiento que otra cosa, ¿no? Porque era plenamente consciente de todos los fallos de la película y como que cuando veía acercarse cierto momento en el que sabía que, no, alguna escena que no me convencía mucho, cómo estaba grabada o yo qué sé, cualquier cosa, pues ya empezaba como a hundirme en la butaca, ¿no? A ver si podía esconderme en algún sitio. Pero yo me quedo, pues eso, nuevamente con los recuerdos del rodaje, ¿no? Un recuerdo que tengo es la primera escena la primera vez que dijimos acción, ¿no? En Milagro, en Navarra, que bueno, eso luego no estuvo en la película, esa escena, ni muchísimas otras que también grabamos y que no han terminado en la película. Pero ese momento, ¿no? De decir, sí, es real, ¿no? Sí, acción, no sé, era como que no sabíamos, nos sentíamos un poco como si estuviéramos jugando, ¿no? Jugando a hacer cine. Y otros recuerdos, no sé, con la furgoneta blanca, ¿no? Ahí con todo el equipo, el material por los campos ahí de Guadalajara, ¿no? En el monasterio de Santa María de Huerta, ¿no? Con todos los actores, con la puerta medio abierta, así, pasando entre los campos, no sé, son como momentos, ¿no? Pues eso, de amistad, de estar todos juntos, de estar haciendo algo, ¿no? Y eso para mí, no sé, es lo que me viene a la mente, ¿no? Diversos días de rodaje. A mí me gustaría añadir también, bueno, hay dos momentos. Uno estoy seguro de que lo compartieron muchas otras personas y fue el momento que recibimos a nuestra cámara. Y por cámara entendida, el objeto físico con el que grabábamos. Más de uno nos lo tatuamos de broma en el rodaje, ¿no? Era una diosa esa cámara y fue una suerte. Y yo creo que nos empezó a enseñar de qué iba a ir este proyecto, porque la cámara de la noche a la mañana, vamos, no lo recuerdo bien, lo sabe mejor Aleix, pero nos la habían prestado, pero al final era como que nos la donaban también. Bueno, había una historia que era como, bueno, no tenemos dinero, no tenemos cámara y de repente, pum, tenemos una cámara, ¿no? Entonces ese es un recuerdo que yo recuerdo con especial cariño. Y luego, por otro lado, yo creo que la propia película, el equipo que hicimos la película, todos los que cosían, los que hacían la comida, nos llevó un poco a la vida monacal, ¿no? Porque madrugábamos mucho, teníamos una vida en comunidad muy fuerte, teníamos una vida de oración muy fuerte también. Y yo creo que eso fue algo que nos vamos a llevar siempre. Y por si eso no había sido suficiente, cuando terminó la peli, todo el trabajo de postproducción en casa de Guille en Villalba, que estuvimos ahí, que era como nuestro centro de operaciones, pues yo creo que todo el que tuvo la suerte de venir a ver lo intensa que fue pues esa Semana Santa y todos los meses previos de post, llevábamos una vida muy, muy, muy monacal, o sea, con unos horarios muy marcados, con una metodología de trabajo muy estricta, muy en comunidad, muy divertida a la vez y bueno, yo es una de las cosas que recuerdo así con más cariño. Sí, yo por unirme a la cadena de recuerdos, también sigo por esa experiencia de vida monacal. Tuvimos la suerte de ser acogidos en Santa María de Huerta por 2 veranos y aquí expresar nuestro reconocimiento y cariño y los mejores deseos a toda esa comunidad que se abrió a nosotros sin tener nosotros presentar garantías de nada. No éramos gente profesional, que veníamos a hacer una película, unos chavales que venían con una furgo y 4 palés y sin embargo nos abrieron sus puertas. El primer año nos dejaron una sala del propio monasterio. El segundo año nos dejaron, no podían ser dentro del monasterio y nos dejaron un granero que tenían. Ahí también experimentamos la humildad en el sentido de los medios. Por ejemplo, para ducharnos, el hermano del presentador y del protagonista, Juan, que era nuestro chico manitas, montó unas duchas con unos andamios de obra. El segundo año, como os decía, dormimos en un granero que tenían los monjes fuera del pueblo
Recuerdo que la primera noche supuso alergias y ataques de tos de más de uno. Y sin embargo, acabamos haciendo de él pues nuestro campamento base, desde el que divertirnos, desde el que hacer unas oraciones por la noche brutales. Hay alguna foto muy buena de las fotos de la Mater un crucifijo en el granero, he puesto ahí en la montaña de granos. Y también, a mí que me tocó la parte de producción y que pues tengo un gen un poco a veces dominante alemán, y que me cuesta no tenerlo todo controlado, pues todas esas veces que experimentamos que no teníamos los medios, que la cosa no salía, que si era por nosotros, no iba a salir. Y todas esas veces que ves verdaderamente la fuerza de Dios y el actuar de Dios, y todo salió de una manera maravillosa. Eso es hasta ahí mis recuerdos. Pues sí, la verdad que innumerables las veces que humanamente el proyecto estaba muerto y que solamente Dios fue quien lo sacó adelante, ¿no? Innumerables una vez tras otra. Recuerda por aquí Jaime Sainz, por supuesto, a Eduardo, un monje que nos abrió las puertas del monasterio. Le damos muchos saludos desde aquí. Bueno, nos entregó todo su tiempo, toda su disposición. Eduardo, la verdad que fue un gusto contar con él y eternamente agradecidos. Paco Vinagrero, me tomo la licencia de llamarle Paco. Dice aquí, en el rodaje una secuencia en la que estaban los monjes comiendo en unos cuencos de barro. Los cuencos estaban hechos el día anterior con barro fresco y sin cocer, y al echar el caldo se deshacían. Pues bueno, otro de los grandes recuerdos para que veáis un poco las condiciones en las que trabajábamos, ¿no? Muy divertido. En esa línea... Sí, cuenta. Bueno, muy rápidamente, solo que en esa línea, y uniendo también a lo que decía Nico, es verdad que en esas circunstancias el ingenio se agudiza, ¿no? Entonces, cuando hay mucha necesidad, pues se te ocurren distintas cosas. Yo no me acuerdo a quién se le ocurrió poner unos maniquíes, ¿os acordáis que teníamos? Con un hábito de monje, y lo dejó en una esquina durante días y días, hasta que ya nos acostumbramos a su presencia del maniquí ese. Y cuando llegó el momento de la broma, en vez de ser el maniquí, se puso una persona ahí y entonces te decía, venga, ayúdame a moverlo. Entonces tú ibas a mover el maniquí y de repente el maniquí, lo que tú pensabas que era el maniquí, cobraba vida y te pegaba un susto. Y creo que todos caímos en esa broma, pero 1000 veces. Al final acabamos ahorcando no a la persona, obviamente, al maniquí, no sé qué, y tirándolo. No sé si os acordáis de ese momento, que también era muy, muy divertido. Sí, la verdad que, bueno. Era un maniquí del monasterio que habían hecho una exposición en la sala en la que dormíamos, yo creo. Yo creo que era ese maniquí, ¿no? No sé si se podía decir, entonces, contar todo esto. Igualmente. Bueno, era una exposición clausurada y que tenían ahí en plan que les había sobrado, yo creo. Pero bueno. Bueno, como veis, estos y cientos más de recuerdos, ¿no? Podríamos tirarnos horas. No queremos así ser el abuelo Cebolleta recordando todo. Siguiente pregunta. Queremos hablar un poco 5 años después, ¿no? O sea, el proyecto de 3MR, como contaba antes Aleix, fueron 4 años de rodaje de película con un montón de experiencias, altibajos, como decíamos, humanamente, muchísimos momentos imposibles. 4 años estrenamos, han pasado 5 años desde entonces. Cada uno de los que estuvimos en ese proyecto estamos en puntos en la vida completamente diferentes, muchos hijos de por medio, mucho trabajo, lugares muy diferentes, incluso lugares del mundo muy diferentes. Y bueno, también aprovechando la pregunta que nos hacía la madre de Bea, después de todo este tiempo y con toda esa experiencia que vivimos, ¿cómo ha permeado esto en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo San Roberto y el espíritu de San Roberto han moldeado un poco quiénes somos ahora, ¿no? Y toda esa experiencia que vivimos, muy bendecida por el espíritu de San Roberto. Así que lanzo la pregunta a Aleix Forcada, que fue un poco el que nos inició en el espíritu de San Roberto, para que pueda comenzar. Pero vamos a dar pie a todos. Bien, como decía Manu antes, pues yo creo que nos ha afectado en el sentido, pues eso, ¿no? De fiarte de Dios y de lanzarte a hacer cosas que inicialmente parecen imposibles o que están fuera de tu alcance, y te fías y lo haces, ¿no? Y eso, aprender a confiar en Dios y a que si algo, Él quiere algo, va a salir, ¿vale? Porque está en sus manos y al final, de alguna manera, eso va a salir adelante.
y si no lo quiere, pues no va a suceder, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, confiar y despreocuparte un poco. Siempre, obviamente, poniendo trabajo de tu parte, ¿no? No se trata esto de que lo haga Dios solo, sino de que pues Él te va a ir abriendo las puertas para que la cosa pueda seguir adelante, ¿no? Y luego, en cuanto a la película en sí, pues realmente mi vida sería muy distinta, ¿no? Yo creo. Mi mujer, pues la conocí precisamente a raíz de la película, ¿no? Ya que ella colaboró con la banda sonora. Y si no hubiera hecho la película, pues puede que nunca la hubiera conocido, ¿no? Y por lo tanto, mi vida sería radicalmente distinta. Por lo tanto, en mi caso, creo que es un ejemplo clarísimo de cómo ha cambiado mi vida la película y por consecuencia, pues San Roberto, ¿no? Que pues a través de ella yo he encontrado mi vocación matrimonial y aquí estoy, ¿no? Pues sí, la verdad que ha tocado a todos de lleno, ¿no? Algunos aparentemente más fuerte y otros menos, pero a todos muy de lleno. No sé si queréis contar alguno más un poco sobre este aspecto. Bueno, yo me sumo también a lo que dice Aleix, ¿no? Creo que a nadie nos ha dejado indiferentes la película. Igual algunos de forma más palpable, como puede ser igual Aleix, ¿no? Que conoció a su mujer gracias a los rodajes, a la película, a este proyecto. En mi caso personal fue más la experiencia vital, ¿no? La certeza absoluta, no solo de que Dios existe, sino de que Dios, si confías en Él, responde, y responde de verdad. Y creo que eso es muy importante para un cristiano, llegar a tener esa certeza, porque al final, en eso nos basamos, es la fe en Dios, ¿no? Confiar que Él existe de verdad, que Él nos ama de verdad, que Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos, en toda circunstancia, en todo momento. Y bueno, la verdad que esa certeza se la debo a este proyecto de 4 años y es una maravilla porque la paz con la que uno puede ir por la vida, gracias a esa certeza, parece casi que fuese de cara dura, ¿no? Pero es que es real, ¿no? Tenemos un Padre en el cielo que nos quiere con locura y que nos asiste en todo momento y que lo único que nos pide es que confiemos en Él. Entonces, bueno, gracias a esa confianza yo me atrevo a hacer cosas que si no, creo que no me atrevería. Entonces no es que sea mérito mío el atrevimiento, sino que es por la gracia de Dios. Entonces, bueno, pues le debemos mucho y me ha parecido ver alguna pregunta igual en el YouTube también del espíritu de San Roberto. No sé si me atrevería a decir cuál es realmente el espíritu de San Roberto. Creo que el espíritu de San Roberto es el espíritu de los monjes y el espíritu de la vida de santidad. Y bueno, nos ha marcado, o por lo menos a mí, en el sentido ese de la certeza de Dios y de querer buscarlo en todo momento. Y algo que creo que sí que hemos aprendido de los monjes es que el día lo marca la oración. O sea, para mí eso es un poco lo que me quedo de los monjes, que la oración marca el día. O sea, desde que se despiertan, cada 2 o 3 horas están rezando, ¿no? Y no sé, creo que es algo bonito y es bonito también meterlo en la vida diaria, ¿no? Hacer una oración de la mañana, igual a las 12 pues rezar el Ángelus, oración de la noche, igual rezar el rosario con la familia, no lo sé. Son momentos de sosiego y de encontrarte con Dios y de encontrarte también con la amistad. Entonces, bueno, es un poco lo que veo de estos años a esta parte y del espíritu igual de San Roberto. Quería añadir un poco sobre San Roberto, que una cosa que a mí me fascinó mucho de su vida es la radicalidad, ¿no? Con la cual él siente que tiene una misión de Dios y sigue ahí hasta el final, incluso cuando no ve los frutos. De hecho, San Roberto no llegó a ver su obra llevada a cabo. Él empezó siendo un monje benedictino, ¿no? Y él empieza una reforma que posteriormente serán los monjes cistercienses. Pero él nunca lo vio. Es decir, él murió como benedictino, porque a pesar de que él intentó la reforma, hasta en 3 ocasiones el Papa en persona le pide que vuelva al monasterio en el que estaba, pues porque la cosa estaba yendo muy mal y necesitaban que volviera, ¿no? Es decir, que Dios de alguna manera le dio esta vocación tan difícil de tener un sueño, un anhelo,
y que al final sean otros los que lo terminen disfrutando, ¿no? Porque él se dejó la piel toda su vida en eso y al final los que van a crear la orden cisterciense y logran la aprobación del Papa y tal son pues los otros dos monjes rebeldes, ¿no? San Alberico y San Esteban, que pues fueron discípulos de San Roberto, ¿no? O sea que el propio San Roberto, él no va a ver esa orden creada, la orden cisterciense, sino que van a ser los que vienen detrás, ¿no? Y eso yo creo que es un mensaje muy potente, un testimonio muy fuerte, ¿no? De esa confianza en Dios, incluso cuando no vemos los frutos o incluso cuando lo que sucede parece contradictorio con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Dios ha puesto en tu corazón un anhelo y lo que sucede es lo contrario. Y puedes pensar, pues, que, no sé, que estás equivocado o que Dios te ha abandonado y, sin embargo, Él lo va haciendo de maneras que tú desconoces y que no son visibles para el hombre, pero sí para Dios, ¿no? Nicolás, no sé si querías añadir algo. Sí, coincido completamente con ese apunte de Aleix, ese testimonio de San Roberto, de esa confianza en Dios y esa humildad de recibir los noes o que te cambien en el plan. Y sin embargo, pues eso, ser responsable y ser obediente para con tu superior, como era el Papa para Roberto. Y también, respondiendo tu pregunta, Pablo, pues la verdad es que escuchando a Aleix decía o pensaba que podría haber hablado de mí también, porque también la conocí un poco antes a mi mujer, pero digamos que la enamoré en el primer rodaje a través de mensajitos con la BlackBerry y mi creatividad poética. Ese es otro buen recuerdo. Y también lo que aprendimos de confiar en Dios, pues yo creo que también lo he llevado a la práctica. Pues me casé recién acabado la carrera. He tenido 3 hijos. He tenido momentos de paro, de no complicados en el trabajo y sin embargo, pues he visto, tal como vi en la peli, que Dios siempre llega y supera todas las expectativas. Haces lo humanamente posible y de lo imposible se encarga. Gracias. Creo que eso es quizá el mensaje más clave que hemos repetido innumerables veces y seguiremos repitiendo innumerables veces en nuestras vidas. Es eso, ¿no? Lo último que decías, que tú haces lo humanamente posible y Dios se encarga del resto. Como vemos, San Roberto se valió del equipo que estaba allí para juntarles y crear más cristianos santos, ¿no? 3 de Nico, 3 de Aleix. O sea, aprovechó también para expandir su mensaje, ¿no? Pasamos, ya estamos terminando. Queríamos hablar un poco ahora del impacto que habéis visto que ha tenido el proyecto más allá de vosotros mismos. O sea, en estos últimos 5 años, ¿qué impacto habéis visto que haya generado en vuestro entorno todo el proyecto, la película? Yo, un poco al hilo también de lo que comentaba Aleix, yo de impacto no tengo ni idea. O sea, y del impacto, los frutos que ha dado la película, la verdad es que no lo sé. Y creo que incluso, o sea, es bonito eso, también a raíz de lo que decía Aleix, llevar a cabo las obras o la misión que Dios te pide sin saber si vas a ver los frutos o no, porque entonces ahí, de verdad, generosa, ¿sabes? De verdad lo vas a hacer porque Dios te lo pide y no porque quieras ver los frutos. Y yo, ya me callo, desconozco por completo qué frutos ha tenido, si esto ha servido de algo o no ha servido de nada. Creo que al equipo sí, o sea que en nosotros hemos tenido frutos en nosotros mismos, frutos del Espíritu, pero no sé si la gente que la ha visto o hasta dónde ha llegado, no tengo ni idea, la verdad. Entonces ahí no puedo responder. Pero bueno, eso. Yo me uno a lo que dice Manuel, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que el fruto de todos nosotros está más que claro y con Advenire, bueno, yo creo que también se ve muy claro. Y creo que sobre todo es lo interesante de esa donación que hicimos nosotros con el proyecto, no saber muy bien qué ha pasado y es lo guay del momento que estamos haciendo hoy, ¿no? Y lo que hemos vivido un poco estos días recordando.
es un poco abrir la ventana a ver qué fue lo que pasó. Que no, para mí ahora ver que hay gente que se ha conectado y bueno, los comentarios que hemos encontrado en la película es como, qué bien, ¿no? Qué bien que el mensaje sirviera para algo y que haya personas que aun valorando que es una película amateur, pues hayan dicho, nos ha encantado el proyecto, nos ha encantado la película. Entonces yo creo que estoy, vamos, absolutamente de acuerdo con Manuel, me pasa igual, no sé, ¿sabes? Yo sí Bueno, que durante un tiempo... Ah, perdona, Javier, dale tú. No, por favor, por favor. El Dire primero. El líder supremo. Que no sé qué decir. Así, durante un tiempo estuve encargado de la venta de los DVDs y tal. Y entonces sí que recibía pues algún mail de personas, ¿no? Que estaban muy ilusionados con el proyecto, que les había... Recuerdo un par de mails, ¿no? De gente que me decían que les había reafirmado en su vocación monástica, lo cual me parece totalmente surrealista, ¿no? Que yo, que no soy monje y ninguno de los del equipo éramos monjes, podamos hablarle de la vida monástica a una persona que lo está viviendo, ¿no? Es como, parece un contrasentido, pero bueno, es Dios en el fondo el que habla y no nosotros. Y luego un fruto que a mí me parece muy, muy bueno y muy bonito es mucha gente que se ha leído el libro a raíz de la película, ¿no? Es lo típico que haces en el colegio. A ver, me tengo que leer este libro, pues voy a ver la peli. Y al final la gente se ha leído el libro, que en el fondo es mucho mejor que la peli, como suele decirse en todos los casos, ¿no? Pero en este caso es muy cierto. Y del libro nació la película, en el fondo. Ese libro que nos enamoró a todos, que nos pintó de alguna manera la santidad de una forma tan joven, tan atractiva, tan radical, en el buen sentido, ¿no? De ir a la raíz de las cosas. Y eso fue lo que nos enamoró y lo que nos hizo hacer la película, el libro, ni más ni menos. Entonces yo creo que si la gente, a raíz de la película, se va a leer el libro, eso habrá sido un fruto estupendo y fantástico. Si yo añadiera a lo que estaba diciendo Aleix, que justo al principio, no sé, para los que habéis llegado más tarde a este streaming, al principio hemos puesto un vídeo corto de un monje de nuestra edad, de 26, 27 años, que está en el Valle de los Caídos, que es amigo desde hace mucho tiempo y, bueno, que le llamó a ser monje ahí y sigue ahí, ya lleva unos cuantos años, ¿no? Y decía una cosa, al final, que es que el monje evangeliza de una manera especialmente misteriosa, porque no sale de su monasterio, digamos, ¿no? Sobre todo si es de clausura. Pero construyendo el reino de Cristo en su corazón y en su alma, Dios se aprovecha de eso para evangelizar y para dar las gracias a toda la cristiandad, ¿no? Y me parece que eso ha pasado un poco, salvando las distancias, por supuesto, pero con la película, que los efectos de evangelización que han tenido son misteriosos, porque no es una evangelización de nos vamos a la India ahí a evangelizar, tal, sino que es que nosotros hemos hecho este proyecto con nuestros medios, lo mejor que hemos podido, cada uno con lo suyo, y Dios se ha valido de eso para llevarlo de acá para allá. Quiero saludar que igual nos están viendo, a la familia Olazábal de Argentina, que sé que son, vamos, nos siguen mucho y les gustó mucho la película, que por casualidad luego les hemos conocido por amigos en común, pero que no teníamos, vamos, ha sido una casualidad tremenda. Pasó lo mismo en la JMJ de Polonia. Yo me acuerdo de ir andando por ahí, por Cracovia con un amigo y de repente, cine, tal, películas de esta tarde, tal, 3 monjes rebeldes. Y yo, ¿dónde ha salido esto? ¿Cómo es posible que haya llegado de aquí hasta Polonia con subtítulos en polaco? Quiero decir, al final Dios se basa de pequeñas cosas, hay que confiar en Él, no tenemos ni idea de cómo lo hace, pero igual que el monje, de manera misteriosa Dios utiliza eso para evangelizar y para llevar las gracias a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Y un poco esto en línea a varias preguntas que hacíais sobre la vida monástica, el espíritu de San Roberto. Quizás mucho es esto, ¿no? Lo que nos ha calado, que comentaba al principio Manuel y han suscrito todos, que no ves los frutos de lo que tú crees que haces por Dios, ¿no? Y ahí está la belleza, como nos contaba Fray Miguel, que bueno, que él reza por el resto, pero al final él no ve directamente los frutos, ¿no? Pero ahí está la oración y ahí está la entrega a Dios. Bueno, vamos terminando. Hay muchas preguntas que hablan de próximos proyectos. Ya digo yo que no hay ningún próximo proyecto así como equipo de 3MR planteado, pero bueno, un poco ¿qué esperamos? O vosotros que esperáis aquí, que estáis en el live, ¿alguna proyección a largo plazo con el proyecto? ¿Siguen esta línea de evangelización silenciosa? No sé si hemos contestado bastante a la pregunta, pero bueno, si queréis añadir algo. Yo quiero añadir, bueno, que, o sea, proyecto no hay, ¿no?
porque yo creo que de alguna manera como que todos tenemos ya nuestro proyecto de vida, ¿no? Que si el matrimonio, el trabajo, los sueños que tengamos, ¿no? Pero de alguna manera lanzo el guante, ¿no? Pues a los que nos están viendo, a las generaciones jóvenes, ¿no? De hacer algo parecido, de atreverse a hacer algo parecido, porque nosotros no teníamos ni idea y lo hicimos con la ayuda de Dios y por lo tanto, pues también podéis hacerlo vosotros. Pues con este mensaje claro, ¿no? Es posible, o sea, es posible lo aparentemente imposible, siempre con la ayuda de Dios, siempre dejándolo en manos de Dios. Queríamos también aprovechar este momento para sacar una sorpresa. Para los que tengáis el DVD no es ninguna sorpresa, pero para todo el resto, para esos otros 275.000 que habréis visto la película en YouTube y no tenéis el DVD, queremos sacar el making of de la película, que lo hicimos con mucho cariño, donde se cuenta más allá de lo que fue la mera película, ¿no? Sino esos 4 años de proyecto, cómo evolucionó, cómo Dios fue tocando todas las personas que vi ahí, todos los pequeños corazones, cómo Él se fue encargando de tejer esa red que nos uniese a todos, ¿no? A nosotros y a mucha gente que estuvo colaborando y colaboró a lo largo de todo el tiempo. Entonces, bueno, cuando terminemos el streaming podréis ver en nuestro canal el making of, que hicimos con mucho cariño y bueno, porque es un bonito recogimiento de todo lo que fue el proyecto, ¿no? Abrimos la parte de preguntas, ¿vale? Vamos a intentar ir respondiendo a todo lo que habéis ido preguntando. Aprovecho para recoger a Alfredo Sog. Un recuerdo muy especial fue compartir esos días conviviendo con los monjes en Santa María de Huerta. Pudimos rezar con ellos, laudes, contar con ellos como extras, invitarles a comer con nosotros. La verdad que Alfredo, que hacía ahí un buen papel del hermano Mauro. Bueno, pues la verdad que sí, fueron momentos muy bonitos compartir tan de cerca una vida monástica, una vida de clausura que no es fácil acceder, ¿no? Y donde, como hemos ido contando, pudimos aprender muchísimo y nutrirnos mucho. Preguntaban por aquí cuáles fueron los problemas que más destacarían con los que se enfrentaron al hacer la película. Pues quizás ahí podemos empezar por Clarísimo. Samuel. ¿Sí? Inexperiencia, vamos, la inexperiencia de no saber hacer absolutamente nada. Y creo que una cosa muy interesante, una anécdota muy corta con respecto a esto, es que por saber no sabíamos ni lo importante que era comer. Y luego fuimos hablando con gente que se dedicaba al cine y a temas de producción televisiva y demás, y nos explicaron, aparte de muchísimas cosas técnicas, pues de cómo se iluminaba, los tiros de cámara, cómo organizar un set de rodaje, bueno, cosas así. También nos dijeron algo que creo que ha sido lo que salvó la película, y es que era muy importante comer. Era muy importante tener constantemente comida cerca, con chuches, con bebida, con algo para desconectar un segundo y comer. Entonces yo creo que lo más difícil de todo fue trabajar constantemente con inexperiencia. O sea, hacer algo que no sabíamos hacer y luego darnos cuenta de que había salido mal y había que repetirlo y había que aprender. Yo creo que ese fue el desafío más grande que tuvimos. Estoy de acuerdo que ese fue el mayor desafío, la inexperiencia. Yo creo que las primeras escenas que grabamos, esas que no salieron, estaban igual de granuladas que Samuel ahora. Tenían esa resolución que al final no podíamos ni utilizarla. También quiero aprovechar la oportunidad de reconocer y agradecer a todas las personas que estando detrás pues nos ayudaron, desde económicamente hasta con medios, desde la iluminación, hasta todas las personas que estuvieron cosiendo, desde hábitos hasta trajes de nobles y damas, a gente que estuvo ayudándonos con las fiestas para recaudar dinero. Hubo quien hasta nos dejó un camión para poder movernos y mover el equipo mejor. Y todo esto, y seguramente muchos que me dejo, son gente que bueno, se enamoró un poco de este proyecto y quiso
aportar su granito de arena y es de bien nacido ser agradecido. Y aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento. Recogiendo un poco lo que decía Samu de la inexperiencia, me acuerdo que al principio pensábamos que la claqueta era de postureo, o sea, que era como huevito, en plan, bueno, tú no sabes hacer nada, pues tú haces de claqueta. Y luego nos dimos cuenta que no, que la claqueta tiene una función que es para sincronizar el audio de la cámara con el audio que toma el microfonista, ¿no? Pero vamos, que al principio, pues eso, pensábamos que la claqueta era eso, de postureo, de que parezca una peli y ya está. Y luego para mí lo más duro o lo más difícil, la dificultad más grande de la película para mí fue un poco el peso del proyecto, ¿no? Y que yo de alguna manera sentía como que era responsabilidad mía, que realmente estaba equivocado, ¿no? Porque no era mi responsabilidad, era responsabilidad de Dios, pero yo como que sentía todo el rato esa presión, ¿no? De la gente que me pregunta, bueno, ¿y cómo va? ¿Y cuándo lo termináis? ¿Y se va a estrenar? Entonces yo como que me agobiaba de pensar de todo lo que nos faltaba por hacer, de todas las dificultades que nos íbamos encontrando, y en muchas ocasiones como que yo pensaba, pues esto, mira, lo terminamos ya, lo cortamos, no lo terminamos, porque es que esto es un peso que es demasiado, ¿no? Y sin embargo, en esos momentos como que Dios siempre hizo que otra persona tomara el relevo en cuanto a ánimos se refiere, ¿no? Y fuera otra persona la que de repente estuviera súper motivada, súper trabajando con el proyecto, y eso pues es muy bonito, ¿no? Porque al final pues era un proyecto de todos y era un proyecto de Dios, y cuando las fuerzas de uno flaqueaban, pues venía otro y lo sostenía, ¿no? Y eso para mí fue un momento difícil, pero que me enseñó mucho, por lo menos a mí. Yo ahora un poco lo que ha dicho Aleix, me he acordado de un... Quiero creer que uno de los primeros momentos más difíciles, y que creo que lo es así también en la vida de muchos santos, no porque nosotros lo seamos, de hecho yo por lo menos disto mucho de la santidad, y es el hecho de enfrentarte a los que más te quieren, no enfrentarte, sino seguir luchando por el proyecto en el que tú crees, aunque los que más te quieren no terminen de entenderlo, ¿no? Nuestras familias, nuestros padres, con todo el cariño que les tengo, os quiero, padres, nos decían, oye, pero joder, fenomenal lo que habéis hecho, está genial, pero bueno, ya lleváis un verano, ya lleváis un año, dejarlo en un corto, ya habéis demostrado lo que sois capaces de hacer, está fenomenal, hasta aquí, ¿no? Pero nosotros sentíamos ese ardor y esa misión de decir, no, es que no me puedo parar aquí, hay algo dentro que me dice que tengo que seguir, a pesar de que la gente que más te quiere no terminara de entenderlo, incluso te dijera, fenomenal, hasta aquí has llegado, ¿no? Y no hace falta que pelees más, ya lo has demostrado, lo has hecho genial. Y creo que eso también fue una dificultad al principio, ¿no? Y por supuesto, bueno, darle las gracias a Aleix, porque es verdad que él llevó todo el peso de la producción de la película, de arrastrarnos a todos. Y bueno, solo puedo decir que fue una experiencia súper positiva en general, que todos pertenecemos en aquel momento a la juventud de Schoenstatt, a los universitarios, ahora ya estamos en el mundo profesional, y que todos formamos parte de lo que llamamos la generación Puer Pater. Y ahí dejo el misterio, si alguien quiere terminarlo. Bueno, dejando el misterio en el aire, nos preguntan, que lo hemos contado al principio, pero bueno, repetimos, ¿cuál es la idea de volverse a juntar? Voy a contestar yo por ser breve. Lo siento si hemos roto expectativas, no hemos querido juntarnos para lanzar un nuevo lanzamiento de un nuevo proyecto, hemos querido juntarnos para disfrutar, ¿no? Y para hacer comunidad, juntarnos nosotros, juntarnos con todos vosotros, con toda esa gente que ha ido llegando al proyecto de uno u otro lugar, y bueno, aprovechar un momento, ¿no? De compartir. Queríamos aprovechar y regalar el making of y sacarlo libre en YouTube para que todo el mundo pueda verlo y pueda adentrarse más en lo que fue el proyecto, ¿no? Y quizás, si Dios quiere, beber un poco más de ese camino que Dios nos marcó. Y bueno, ese era un poco el objetivo. Nos han hecho otra pregunta. Creo que es muy importante, y Aleix quizás el más indicado para contestar. ¿Qué os llamó la atención de la vida de San Roberto? ¿Qué os llevó a lanzar la película?
Si tuvierais que definir al monje con una palabra, ¿cuál sería? ¿Qué destacáis de la vida monástica? Quizá que destacáis de la vida monástica, ya hemos hablado de ello, pero podría ser importante, ¿no? Hablar qué nos llamó la atención de la vida de San Roberto y cómo se pasa de leerse un libro, que lo tenemos aquí, nos han pedido que, bueno, esta es una de las ediciones, se llama Tres monjes rebeldes, ¿vale? De M. Raymond. Mandaremos después del streaming, mandaremos un mail con el libro para que podáis tenerlo localizado. Merece mucho la pena. Pero bueno, Aleix, que nos cuentes un poco cómo fue ese momento, ¿no? De leerse un libro, a hacer un corto que hiciste y por qué, ¿no? Y por qué de repente una película. Bueno, antes lo he comentado un poco, ¿no? De esa vida, esa manera que tiene el libro de representar la santidad como algo atractivo, algo joven, algo radical, ¿no? No como la visión a veces ñoña que nos puede llegar de ciertas personas, sino pues como algo realmente, pues eso, apasionante. Yo creo que eso es lo que más, ¿no? El libro nos lo habíamos leído antes bastante gente dentro de la juventud universitaria, incluso con otros de la juventud pues nos habíamos estado mandando mails de las partes del libro que más nos entusiasmaban, ¿no? Lo que veíamos y tal. Y fue un poco lo que ha comentado Nico antes, un trabajo que hice para la universidad, que tenía que ser como un trabajo usando material apropiado de otra gente, ¿no? O sea, material que no fuera mío. Y entonces hice un tráiler falso de lo que habría sido el tráiler de una peli que no existía. Y entonces me acuerdo perfectamente que Nicolás, de hecho, me comentó en Facebook en plan, tío, molaría hacer una peli de esto, tal. Y nada, pues de ahí surgió la idea. Pues ahí lo tenéis. A mí me gustaría añadir brevemente, Pablo, un segundín. Nada, es una cosa muy breve, que yo creo que es una actitud de Roberto, de San Roberto, que es yo creo el testimonio más, o lo más importante que yo por lo menos me quedo, y es el inconformismo ante una situación que él siente que no tiene que seguir así, ¿no? Pues él lo lleva hasta el final, ¿no? Y no se queda callado y creo que no fue muy políticamente correcto. Yo creo que dio leña. Y yo creo que eso es una actitud de Roberto que la peli intenta plasmar y que creo que es una lección para todos. Era solo eso, Pablo. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, volver a agradecer enormemente a todos los que estáis en directo escuchando y viéndonos. Agradecer enormemente sobre todo al Monasterio Santa María de Huerta, que nos brindó esos años de rodaje tan estupendos donde pudimos aprender tanto. Agradecer a cada una de las personas que son innumerables, que se implicaron en el proyecto, que se implicaron en la película, que nos ayudaron con material, con fondos, con manos, con oración, con tiempo. Tanta gente, ¿no? Incontable. Y bueno, al final un poco recoger y decir que es ese espíritu, ese inconformismo de San Roberto, junto con la confianza plena en Dios y con la vida de oración, lo que creo que nos marcó, que hemos añadido a nuestras vidas y que vemos que en la vida de un joven y cada día no tan jóvenes cristianos es clave, ¿no? para ese camino a la santidad. Así que en este espíritu aprovechamos a pronunciar, no sé si por última vez, pero bueno, nuestro lema y nuestra oración continua, que era San Roberto. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Para agradecer a Pablo toda esta idea y esta alineada, que yo creo que ha sido una idea estupenda. Y nada, pues eso, muchas gracias, Pablo. Y Alex yo creo que debería salir, asomarse por aquí para que le demos las gracias, sí, que tiene ahí la cámara tapada. Venga, Alejandro. Parece que Alejandro está ausente. Sí, estoy. Muchas gracias a todos, chicos. Alejandro ha sido nuestro realizador, con todos los problemas que nos ha dado el directo, pero muchas gracias, Alejandro, por mantenerlo. Agradecer a Bea, que se ha encargado de difundir durante estos últimos 15, 20 días todo, daros la vara a todos como que íbamos a hacer algo. Bueno, ya un montón de gente, ¿no?, que se ha implicado, pero bueno, y con esto unirnos con todos nosotros en oración. Sabed que seguís estando en nuestras oraciones y bueno, que San Roberto nos bendiga a todos y nos ilumine el camino. Con esto nos despedimos y muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos.